Estamos llegando a Ouarzazate y no podíamos pasar por alto una de las atracciones más importantes de Ouarzazate, que es el Atlas Corporation Studio, los estudios de cine más famosos de África. Vamos a verlo. Estos estudios, llamados en realidad Atlas Corporation Studios, están situados a 7 kilómetros del centro de la ciudad y pueden verse desde lejos si viajamos en carro. Fueron inaugurados en 1983 y desde entonces se han convertido en uno de los estudios cinematográficos más grandes e importantes del mundo. Por esto, precisamente, han convertido a Ouarzazate en el Hollywood del desierto. Los Atlas Studios en Ouarzazate cuentan además con otros 3 estudios internacionales, más de 150 hectáreas de decorados. Las condiciones climatológicas del lugar hacen que los estudios sean idóneos para recrear ambientes desérticos propios de ciudades milenarias, por lo que no extraña que estos y otros muchos directores se fijaran en ello para rodar sus películas. Esta ciudad enclavada en medio de la nada no tendría especial interés si no fuera por sus estudios de cine. Ouarzazate se ha convertido en uno de los lugares más visitados de Marruecos y está considerada la puerta del desierto, pues desde allí parten las rutas por el Sahara. La meca del cine en el corazón de los Atlas. Desde hace varias décadas, Ouarzazate vive volcada en el cine. Fue durante el rodaje de Lawrence de Arabia cuando los productores se convencieron de que había que fundar unos estudios de cine permanentes en este lugar de enorme potencial. Sus varios paisajes, desde el árido desierto hasta los valles de palmerales, convierten los Atlas Studios en un enorme plato adaptable a todo tipo de escenarios. Además, pasaron por aquí los equipos de rodaje de La Momia de 1999, que dejaron de recuerdo un impresionante templo egipcio. Hasta el mismísimo agente 007 de la película The Living Daylight de 1987 estuvo trabajando en los estudios. Incluso National Geographic se ha servido de estos platos para rodar algunos de sus documentales. En Ouarzazate, su población desde entonces trabaja y vive para la industria del cine. Raro es quien no ha trabajado como extra en alguna filmación de alguna película.
Hay familias enteras que han transmitido generación tras generación su oficio de artesanos, expertos en atrezo cinematográfico, capaces de levantar un templo egipcio con todo lujo de detalle en apenas 3 o 4 meses, para convertirlo tras un rodaje de alguna película, alguna filmación. Además, los estudios son también una fuente de ingreso para la ciudad, ya que al menos 90,000 habitantes de Ouarzazate viven directa o indirectamente del cine. Tomarse una foto en el mercado de los esclavos de la película del Gladiador o en la ciudad amurallada del Reino de los Cielos puede ser una bonita experiencia. Claro que sí. Lo cierto es que las locaciones de Ouarzazate parecen idóneas para películas históricas, pues sus paisajes de largas llanuras arenosas intercaladas con los montes del Atlas lo mismo emulan el antiguo Egipto que el lejano Oriente o un mercado de esclavos romanos, como en el caso del que aparece en la película Gladiador, que aún puede contemplarse montado tal cual en los estudios Atlas. ¿Qué películas han sido rodadas en los Atlas Studios? Seguro que te gana la curiosidad por saber qué películas fueron rodadas aquí. Pues ahí van unas cuantas, además de la ya citada Lawrence de Arabia en 1962, también tenemos Star Wars en 1977, La joya de Nilo, Game of Thrones, La momia, El reino de los cielos, Cleopatra, El príncipe de Persia, Scorpion King y mi preferida, El gladiador. Estas son una de las cuantas de las muchas películas que han sido grabadas en los Atlas Studios, aclarando que no toda la película ha sido grabada en los Atlas Studios. Partes de las películas fueron grabadas en los Atlas Studios, ya que Marruecos tiene multitud de escenarios en todo su territorio que tomaron para grabar otras partes de la misma película en diferentes partes de Marruecos. Película de Jesús. Esa es la mesa donde se sentó el que estaba juzgando a Jesús, uno de los altos militares de esa época. Un habitual de estos estudios es Ridley Scott, que rodó aquí Gladiador en el 2000, Black Hat Derribado en el 2001 y El reino de los cielos en el 2005. Lo que estamos viendo en este momento son los escenarios donde se filmó la película Aladino. Aquí fue donde se realizó algunos de los escenas que salen en la película. Como sabemos, no toda la película es filmada en los estudios Atlas. Son partes de las películas son filmadas en los estudios, otras partes son filmadas en diferentes localidades de Marruecos. Este es otro escenario de otra película. Es la película de Jesús. Aquí en estas paredes, en este escenario, fue donde se filmó la película de Jesús, donde sale el leproso y Jesús viene caminando y lo sana. Aquí fue donde se filmó esa parte. Atlas Studio, el Hollywood de África, abre sus puertas al público todos los días, de 8:30 de la mañana a 6 de la tarde. La entrada cuesta 80 dirhams, que son $21.78. Incluye un guía, el cual te guiará por todo el complejo y te contará curiosidades sobre los rodajes que allí se han hecho. Las entradas se compran en la misma taquilla. Aquí abajo te estaré poniendo el número de teléfono y la dirección de los estudios Atlas. Ouarzazate es un lugar que no te lo puedes perder de visitar. Te lo garantizo. A este lugar yo le doy 5 estrellas. Claro que sí. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Regálame un like y suscríbete si no te has suscrito.
Dale click a la campanita para que YouTube te anuncie cuando suba un video nuevo. Sígueme en mis redes sociales y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.